Despacio Sir Leigh le quitó el cierre a la tapa y la abrió. Cuando sus ojos se posaron por fin en el contenido, supo al instante que sí, que aquello no podía ser sino la clave. Miraba aquel cilindro de mármol, formado por discos conectados entre sí y marcados con letras. Aquel mecanismo le resultaba curiosamente familiar. Realizado a partir de los diarios de Leonardo da Vinci, dijo Sophie, mi abuelo los fabricaba a modo de pasatiempo. Sí, claro. Tevin había visto los bocetos y los diseños. La clave para encontrar el Santo Grial está en esta piedra. Sacó el pedazo de criptes de la caja y lo sostuvo con cuidado. Aunque no tenía ni idea de qué debía hacer para abrirlo, intuía que su propio destino dependía del contenido del cilindro. En momentos de zozobra, Tevin había llegado a dudar de si la búsqueda a la que había dedicado su vida obtendría alguna recompensa. Ahora esa incerteza había sido disipada de un plumazo. Le parecía oír las antiguas palabras, los cimientos de la leyenda del Grial. Vos ne trous pas le sangre, sis le sangre quis vos trou. No eres tú quien encuentra el Santo Grial, sino el Santo Grial quien te encuentra a ti. Y esa noche, por más increíble que pareciera, la clave para encontrar el Santo Grial había llegado directamente hasta su propia casa. Mientras Sophie y Tevin hablaban del criptes, del vinagre, de los diales y la posible contraseña, Landon depositó la caja de madera encima de una mesa bien iluminada para examinarla mejor. Sir Leigh acababa de decir algo que no dejaba de rondarle por la cabeza. La clave de Gliar está oculta bajo el signo de la rosa. Landon levantó la caja a la luz y estudió el símbolo taraseado. Aunque sus conocimientos de arte no abarcaban los trabajos de marquetería o de Taracea, acababa de recordar el famoso techo embalsonado de un monasterio a las afueras de Madrid, y que 3 siglos después de su construcción, las baldosas habían empezado a despegarse, dejando al descubierto unos textos sagrados escritos por los monjes en el yeso que había debajo. Landon observó la rosa una vez más, bajo la rosa, subrosa, secreto. Un ruido en el pasillo a su espalda le hizo volverse. Solo se veían sombras. Seguro que el mayordomo de Tevin acababa de pasar por allí. Volvió a encontrarse en la caja. Pasó un dedo por el fino borde de la rosa, preguntándose si sería posible levantarla. Pero no, el encaje era perfecto. Dudaba incluso de que el filo de una hoja de afeitar cupiera entre el perfil de la flor y el hueco perfectamente labrado en que estaba insertada. Abrió la caja y examinó el interior de la tapa. También era muy fina al tacto. Sin embargo, al cambiar un poco de posición, la luz incidió sobre lo que parecía ser un pequeño agujero en la parte posterior de la tapa, en su centro exacto. Bajándola, examinó de nuevo el símbolo encastrado y constató que ahí no había ningún hueco. El agujero no llega al otro lado. Dejó la caja sobre la mesa, echó un vistazo a la habitación y se fijó en un fajo de papeles sujetos con un clip. Cogió el clip, volvió a la mesa, levantó de nuevo la tapa y observó el agujero. Con cuidado desdobló el alambre y lo metió en él, haciendo un poco de presión. No hizo falta más, oyó el ruido sordo de algo que había caído sobre la mesa. Landon cerró la tapa y miró. Se trataba de un pequeño fragmento de madera, como la pieza de un rompecabezas. La rosa se había desprendido de la tapa y había caído sobre la mesa. Anonadado, Landon miró el hueco que había dejado. Ahí, grabadas con pulcra caligrafía sobre una fina lámina de madera que tapaba el fondo del hueco, había 4 líneas escritas en una lengua que nunca había visto. Las letras parecen vagamente semíticas, pensó Landon, pero no reconozco a qué idioma corresponden. Detrás de él un movimiento brusco llamó su atención. Como salido de la nada, algo le golpeó en la cabeza y le hizo doblarse de rodillas. Mientras caía al suelo, le pareció por un instante ver a un pálido fantasma abalanzarse sobre él, con un arma en la mano. Luego todo se hizo oscuro. Hasta esa noche a Sophie Neu, a pesar de trabajar para las fuerzas del orden, nunca la habían apuntado con una pistola. Era de lo más extraño, pero la que ahora tenía delante la sostenía con su mano pálida, un enorme albino de pelo largo y blanco. La miraba con unos ojos rojos que tenían algo de terrorífico, de fantasmal, vestido con un hábito de lana, con una cuerda atada a la cintura, parecía un clérigo medieval. Sophie no tenía ni idea de quién podía ser, pero de pronto recordó la sospecha de que Tevin de que la iglesia estaba detrás
de todo aquello y su respeto por él ganó varios puntos más. Ya sabe para qué he venido, dijo el monje con la voz hueca. Sophie y Tevin estaban sentados en el diván, con los brazos en alto, acatando las órdenes del asaltante. Landon estaba en el suelo, quejándose. Los ojos del intruso se fijaron al momento en el cilindro que seguía en el regazo de Tevin. No podrá abrirlo. El tono de voz de Shirley era desafiante. Mi maestro es muy listo, replicó el monje con el arma apuntando a un espacio intermedio entre los dos. Sophie se preguntaba dónde estaba el mayordomo. ¿Es que no había oído caer a Landon? ¿Quién es su maestro? Le preguntó Tevin. Tal vez podemos llegar a un acuerdo económico. El grial no tiene precio. Dio un paso adelante. Está sangrando, comentó Tevin sin perder la calma y señalándole como un movimiento de cabeza el muslo derecho, por donde un hilo de sangre se había ido deslizando hasta la rodilla y cojea. En eso coincidimos, replicó el monje apuntando a las muletas que tenía al lado. Bueno, páseme la clave. ¿Qué sabe usted de la clave? Le preguntó Tevin sorprendido. ¿Qué más da lo que sepa o deje de saber? Levántese despacio y entréguemela. No sé si se da cuenta de que no me resulta fácil moverme. Mejor, no me interesa que nadie haga ni un solo movimiento brusco. Tevin agarró una muleta con la mano derecha y cogió el cilindro con la izquierda. Se levantó con esfuerzo y se quedó de pie, ladeado y sosteniendo con fuerza el criptes. El monje se adelantó un poco más, apuntándole directamente a la cabeza. Sophie vio con impotencia que el monje alargaba la mano para cogerle el cilindro. No se saldrá con la suya, dijo Tevin. Solo los dignos lograrán abrir la piedra. Solo Dios juzga a quien es digno, pensó Silas. Pesa mucho, dijo el viejo de las muletas agitando la mano. Si no lo coge pronto se me va a caer, añadió ladeándose peligrosamente. Silas se adelantó para coger el criptis y al hacerlo el viejo perdió el equilibrio. Sin soltar la muleta empezó a inclinarse hacia la derecha. ¡No! Silas se lanzó a salvar el precioso objeto, para lo que bajó el arma, pero el cilindro seguía alejándose de él. Al caer el hombre dobló la mano izquierda y el criptis cayó sobre el sofá. En ese mismo instante la muleta metálica que había dejado de sostener al viejo parecía acelerarse y empezó a escribir una parábola en dirección a la pierna de Silas. Al entrar en contacto con su silicio, la muleta le clavó las púas en el muslo, que estaba ya en carne viva. El monje se sintió embargado por intensas oleadas de dolor, retorciéndose, cayó de rodillas y en esa posición su cinturón de castigo le apretó todavía más. El arma se disparó con estruendo y la bala se incrustó en el suelo sin herir a nadie. Antes de que le diera tiempo a levantarla y a disparar de nuevo, se encontró con el pie de la mujer que le aplastaba la cara. Al principio del camino, del otro lado de la verja, Cole oyó el disparo. Fache venía de camino y él ya había renunciado a atribuirse ningún mérito por la captura de Landon aquella noche. Pero sería bien tonto si dejara que por culpa del ego del capitán le abrieran a él un expediente por negligencia. Sonó un disparo en una residencia particular y usted siguió esperando al otro lado de la verja. Cole sabía que hacía rato que habían perdido la ocasión de rodear la casa sin llamar la atención, como también sabía que si seguía sin actuar un segundo más, mañana su carrera policial sería cosa del pasado. Clavó los ojos en la verja de hierro y tomó una decisión: echen las puertas abajo. En los lejanos resquicios de su aturdida mente, Robert Landon había oído el disparo, así como un grito de dolor. El suyo sentía que una taladradora le estaba perforando el cráneo. Cerca, en algún lugar indeterminado, había gente hablando. ¿Pero dónde diablos te has metido? Gritaba Tevin. El mayordomo se acercaba a toda prisa. ¿Qué ha pasado? Oh, Dios mío, ¿quién es este? Voy a llamar a la policía. ¿Pero qué es esto? No llames a la policía. Haz algo útil y trae alguna cuerda para inmovilizar a este monstruo. Y un poco de hielo, gritó Sophie al ver que se alejaba corriendo. Landon volvió a notar que perdía el conocimiento. Más voces, movimiento. Ahora estaba sentado en el diván. Sophie le había puesto una bolsa con hielo en la cabeza. Le dolía el cráneo. A medida que se le iba aclarando la visión, iba haciéndose más claro que tendido en el suelo había alguien. Tengo alucinaciones. El enorme cuerpo de un monje albino estaba atado y amordazado con cinta aislante. Tenía un corte en la barbilla y el hábito, por encima del muslo derecho, estaba empapado de sangre. También él parecía estar despertando en ese momento.
Landon se volvió hacia Sophie. ¿Quién es este? ¿Qué ha pasado? Tevin apareció cojeando en su campo de visión. Te ha rescatado un caballero que blandía su Excalibur de ortopedia acme. ¿Eh? Musitó Robert intentando incorporarse. La caricia de Sophie era temblorosa pero tierna. Espera un minuto, Robert. Me temo, dijo Tevin, que acabo de mostrarle a tu amiga la desafortunada ventaja de mi efecto físico. Parece que todo el mundo te subestima. Desde el diván Landon miró al monje e intentó imaginar qué había pasado. Llevaba puesto un cilicio, intervino Tevin. ¿Qué llevaba qué? Tevin le señaló las tiras de piel con púas empapadas de sangre que había en el suelo. Lo llevaba en el muslo y yo he apuntado bien. Landon se rascó la cabeza. Había oído hablar de aquellos castigos corporales, pero ¿cómo lo ha sabido? Sirley sonrió. El cristianismo es mi campo de estudio, Robbie, y hay ciertas organizaciones que no se esconden demasiado. Con la punta de la muleta señaló el hábito del monje empapado de sangre, como en este caso. El Opus Dei, susurró Landon, recordando que hacía poco los medios de comunicación habían revelado que importantes empresarios de Boston pertenecían a esa organización. Algunos compañeros de trabajo recelosos los habían acusado públicamente de llevar silicios debajo de los trajes, cosa que había resultado ser falsa. En realidad, como muchos otros miembros del Opus, aquellos empresarios eran supernumerarios y no se autoinfligían castigos corporales. Eran católicos devotos, padres entregados a sus hijos y miembros activos de sus respectivas comunidades. Como de costumbre, los medios de comunicación habían mencionado de pasada su compromiso espiritual antes de pasar a exponer con todo lujo de detalles los aspectos más escandalosos de las prácticas de los numerarios, miembros que eran como el monje que ahora Landon tenía delante. Tevin tenía la vista fija en el cinturón ensangrentado. Pero ¿por qué ha de estar el Opus buscando el Santo Grial? Landon está demasiado atontado para pensar en aquella cuestión. Robert, dijo Sofía acercándose hasta la caja de madera, ¿qué es esto? Había cogido la rosa que él había sacado de la tapa. Sirve para ocultar unas inscripciones en el fondo de la tapa. Me parece que el texto nos ayudará a abrir el críptex. Antes de que Tevin o Sophie pudieran decir nada, un mar de luces y sirenas se materializó a la entrada de la propiedad y empezó a serpentear en dirección de la mansión. Tevin frunció el ceño. Amigos, parece que tenemos que tomar una decisión y será mejor que no tardemos mucho. Cole y sus hombres irrumpieron en la mansión de Sir Tevin con las armas en alto. Se desplegaron por las estancias de la planta baja. En el suelo del salón encontraron un impacto de bala, señales de que se había producido un forcejeo, un poco de sangre, un curioso cinturón con púas y un rollo de cinta aislante, pero no parecía haber nadie en ninguna parte. Cuando Cole se disponía a ordenar a sus hombres que se dividieran e inspeccionaran el sótano y las habitaciones traseras, oyó voces en la planta superior. Están arriba. Corriendo por la amplia escalinata, Cole y sus hombres registraron todas las habitaciones de aquella enorme mansión, revisando pasillos y dormitorios oscuros a medida que se acercaban al lugar de donde provenían las voces. El sonido parecía salir de la última estancia, al fondo de un pasillo larguísimo. Los agentes empezaron a avanzar sigilosamente por él, sellando cualquier salida alternativa. Al acercarse más a aquella habitación, Cole vio que la puerta estaba abierta de par en par. Las voces habían cesado de repente y habían sido sustituidas por un extraño ronroneo como de motor. Cole levantó el brazo y dio la señal, traspasó el umbral, encontró el interruptor y encendió la luz. Los agentes venían detrás. El teniente gritó y apuntó con el arma a nada. Un dormitorio de invitados desierto, vacío. El ronroneo del motor salía de un panel electrónico que había en una pared junto a la cama. Cole había visto varios dispositivos como aquel instalados en toda la casa, una especie de sistema de intercomunicadores. Se acercó. El panel tenía unos 10 botones con etiquetas debajo: estudio, cocina, lavadero, bodega. Pero ¿de dónde sale el ruido del coche? Dormitorio del señor, solarium, cobertizo, biblioteca. El cobertizo. Cole bajó la escalera en cuestión de segundos y avanzó a toda prisa hacia la puerta trasera, llevándose consigo a uno de los agentes. Atravesaron el jardín posterior y llegaron sin aliento frente a una especie de granero destartalado. Desde fuera se oía amortiguado
el sonido de un motor. Levantó el arma, entró y encendió las luces. El lado derecho de aquel cobertizo era un taller rudimentario, con cortadores de césped, recambios de coche, material de jardinería. En la pared cercana había colgado otro de aquellos paneles electrónicos, uno de los botones, el correspondiente a dormitorio de invitados 2, estaba pulsado y el sistema de comunicación activado. Cole se volvió iracundo. Nos han engañado con los intercomunicadores. Se acercó al otro extremo del cobertizo y dio con los cubículos de una cuadra, vacíos. Al parecer, el dueño prefería la fuerza de otro tipo de caballos. Los cubículos se habían convertido en un impresionante estacionamiento para coches. La colección era bastante completa: un Ferrari negro, un brillante Rolls Royce, un Aston Martin Coupe antiguo y un Porsche 356 de colección. El último compartimento estaba vacío. Cole vio que había manchas de aceite en el suelo. No podrán salir de la finca. Tras la verja habían dejado atravesados dos coches patrulla, que impedían el paso, precisamente para evitar una situación como aquella. Señor, el agente señaló la parte trasera de las cuadras. La pared del fondo del granero estaba abierta de par en par y tras ella se extendía una suave pendiente embarrada que se perdía entre los campos oscuros. Cole salió por aquella puerta intentando ver algo entre las sombras, pero solo distinguía débilmente la silueta del bosque recortándose en la penumbra. Ni una luz ni un faro. Probablemente aquel valle boscoso estaba atravesado por cientos de caminos y pistas forestales que no aparecían en los mapas, pero Cole estaba convencido de que los fugitivos no llegarían tan lejos. Que algunos hombres rastreen esa zona, seguro que ya se han quedado atrapados por ahí. Estos coches tan caros se atascan a la mínima en el barro. Señor, el agente le señaló un tablón con clavijas de las que colgaban juegos de llaves. Sobre cada clavija había una etiqueta con el nombre de una marca de coche: Daimler, Rolls-Royce, Aston Martin, Porsche. De la última clavija no colgaba ningún juego de llaves. Cuando Cole leyó la etiqueta que había encima, supo que iba a tener problemas. El Range Rover era de color negro perla, con tracción en las cuatro ruedas, luces traseras empotradas y volante a la derecha. Landon se alegraba de no tener que conducir. El mayordomo Remy, a instancias de su señor, maniobraba con pericia por los campos del Château, iluminados por la luna. Sin luces, había logrado subir por un repecho y ahora descendía por una larga pendiente, alejándolos de la finca. Parecía estar llevándolos hacia una zona más boscosa que se intuía a lo lejos. Landon sujetaba con cuidado el cilindro, iba sentado en el asiento del copiloto, ladeaba para ver a Tevin y a Sophie que iban detrás. ¿Qué tal la cabeza, Robert?, le preguntó ella preocupada. Landon, a pesar del intenso dolor, se esforzó por sonreír. Mejor, gracias. A su lado Sir Leigh se giró para echarle un vistazo al monje que atado y amordazado iba en el maletero abierto, detrás del asiento. Le había quitado el arma y la llevaba él en el regazo. Ahí sentado, parecía la foto de uno de esos viejos ingleses de safari por África posando con la pieza que acababa de batir. Cuánto me alegro de que hayas pasado a verme esta noche, Robert, dijo Tevin con una sonrisa de oreja a oreja, como si fuera la primera vez en muchos años que estuviera divirtiéndose. Siento mucho haberte metido en todo esto, Leigh, pero ¿qué dices si llevo toda la vida esperando este momento? Tevin miró al frente y vio la sombra de un largo seto. Le dio una palmada a Remy en el hombro. Recuerda, nada de luces de frenos. Si no hay más remedio, usa el de mano. Debemos internarnos algo más en el bosque. No vale la pena que nos arriesguemos y que nos vean desde la casa. Remy aminoró la marcha y atravesó despacio una abertura que había en el seto. Cuando el vehículo se adentró en el sendero oculto entre los árboles, la luna desapareció y la oscuridad se hizo total. No veo nada, pensó Landon, esforzándose por distinguir alguna sombra en medio de la negrura. Unas ramas golpearon el lateral izquierdo del coche y Remy giró en la dirección contraria. A paso muy lento y manteniendo el volante más o menos recto, avanzó unos 30 metros. Lo estás haciendo muy bien, Remy, dijo Tevin. Yo creo que ya es suficiente, Robert. Puedes apretar ese botoncito azul que hay ahí debajo del respiradero. ¿Lo ves? Landon hizo lo que le pedían y un débil resplandor amarillento iluminó el sendero que tenían delante, mostrando una densa vegetación a ambos lados, faros antiniebla,
constató Landon. Iluminaban lo bastante como para guiarlos por el camino, pero no tanto como para delatarlos en aquella zona boscosa. Bueno, Remy, exclamó Tevin con alegría, ya tienes luz, nuestras vidas están en tus manos.